Hola, mi nombre es Cecilia, y si hay un lugar que brilla en São Paulo, es el Shopping Cidade Dourada. Pero no es solo el brillo del nombre. Todo allí parece relucir, desde los enormes candelabros de cristal hasta el suelo de mármol tan pulido que se puede ver el propio reflejo. Caminando por los pasillos, se puede sentir el olor de los perfumes caros y escuchar el clic de los tacones de las damas desfilando de tienda en tienda. Las vitrinas exhiben bolsos, joyas y ropa que parecen haber salido directamente de revistas de lujo. No es cualquier persona la que pisa allí, o mejor dicho, no es cualquier persona la que ellos esperan ver allí, pero ese día, alguien que nadie esperaba apareció, y todo cambió. Cuando las puertas automáticas se abrieron, sentí las miradas caer sobre mí. Era como si el Shopping Cidade Dourada se hubiera detenido por un segundo. ¿Yo? ¿Aquí? Sola, en mi silla de ruedas, vistiendo mi ropa sencilla, pero arreglada. Dejé que me miraran. No era la primera vez que entraba a un lugar donde parecían dudar de que perteneciera, pero tenía un motivo claro para estar allí. Mi hijo, Rafael, me pidió que eligiera un regalo especial y me dio su tarjeta de crédito para hacerlo. Siempre ha sido así, generoso. Mi destino era una tienda específica, reliquias douradas. Quería un collar bonito, algo que tuviera significado. Así que seguí firme por el centro comercial, mientras algunas personas desviaban la mirada y otras parecían medirme de arriba a abajo. Pero nada de eso me afectaba. Tenía un propósito. No sabía que ese día no sería solo sobre comprar un regalo. Sería sobre enseñar una lección. Tan pronto como entré en Reliquias Douradas, sentí que el aire se volvía diferente. No era solo el olor de las velas aromáticas o el brillo de las joyas en la vitrina. Era la forma en que la gerente me miró. Una mirada rápida, de arriba a abajo, de esas que juzgan sin decir una palabra. ¿Puedo ayudarle?, dijo ella con una voz que sonaba más como un empujón hacia afuera que una invitación a entrar. Sonreí, ignorando la frialdad en su tono. Sí, quiero ver ese collar allí, por favor. La mujer, que llevaba un traje elegante y un tacón que resonaba en el piso de mármol, cruzó los brazos. ¿Ese?, preguntó, con una ceja arqueada. Es una pieza exclusiva, un poco inaccesible. Antes de que pudiera responder, una voz más suave surgió a mi lado. Era una joven vendedora, Elena. A diferencia de la gerente, ella me miraba con interés genuino, no con desconfianza. Por supuesto, señora, ya voy a traerlo para que lo vea de cerca. Se apresuró hacia la vitrina, pero antes de que pudiera entregarme el collar, la gerente se adelantó. Creo que no deberíamos perder tiempo, Elena, dijo ella con un tono dulce pero lleno de veneno. La señora solo estaba curiosa, ¿verdad? Crucé las manos en mi regazo y respiré hondo. Ya había vivido lo suficiente para reconocer ese tono de voz. No era duda, no era cautela. Era desprecio. En realidad, dije, manteniendo la calma, quiero probarme el collar. Elena dudó por un segundo, pero, al ver mi firmeza, abrió la vitrina y tomó la pieza. Era delicado, brillante, con un toque de historia en el diseño. Exactamente lo que estaba buscando. Cuando me lo extendió, la gerente se interpuso, casi arrancándole el collar a la joven. Ese collar cuesta mucho, dijo, apretando los labios como quien da una noticia difícil. Quizás podríamos sugerir algo más accesible. Ahí estaba. La suposición, la certeza de que yo no podía pagar. La miré fijamente a los ojos y sonreí. Una sonrisa tranquila, pero cargada de algo que ella no esperaba. Experiencia. Querida, si hay algo de lo que no necesito, es de sugerencias sobre lo que puedo o no comprar. Ella parpadeó, sorprendida, pero antes de que pudiera responder, dejé el collar de lado y acomodé mi bolso en el regazo. Pero ¿sabes qué? Creo que ya he visto suficiente por hoy. Elena me miró con una mezcla de culpa e indignación. Ella entendía. Con la misma dignidad con la que entré, salí de la tienda.
Pero algo me decía que la historia no terminaría allí. Aún estaba respirando hondo, tratando de disipar el sabor amargo de aquella humillación, cuando escuché mi nombre resonar por el pasillo del centro comercial. ¡Ah, mamá! Giré la cabeza y ahí estaba él, Rafael, alto, impecable como siempre, vistiendo ese traje que lo hacía parecer aún más serio de lo que realmente era. Pero en ese momento no parecía serio. Parecía irritado. Se acercó rápido, agachándose a mi lado. ¿Qué pasó? Saliste de la tienda muy rápido. Le sonreí con una pequeña sonrisa, de esas que solo una madre sabe dar cuando no quiere preocupar a su hijo. Nada que no haya visto antes, hijo, pero Rafael ya estaba de pie nuevamente, mirando directamente a la vitrina de reliquias doradas. Vi cuando leyó el nombre de la tienda, apretó los labios y entró sin dudarlo. Segundos después, escuché su voz firme desde adentro. Quiero hablar con el gerente. Ahora. Hubo un momento de silencio tenso, seguido de tartamudeos y explicaciones, apresuradas. La gerente, que minutos antes estaba tan segura de sus palabras, ahora tropezaba en sus propias excusas. Señor Pereira, yo no sabía... Ah, claro. Ahora sabía quién era yo. O mejor dicho, sabía quién era mi hijo. Porque lo que no imaginaba era que Rafael no solo era un empresario exitoso, era el dueño de ese centro comercial y de la tienda. Y no estaba nada feliz. Yo me quedé afuera, observando a través del vidrio de la tienda. La gerente, que antes parecía tan segura de sí misma, ahora estaba pálida, tratando de explicarse. Señor Pereira, fue un malentendido. Solo quería asegurarme de que la cliente... Bueno, que tuviera una experiencia adecuada a su perfil. Rafael cruzó los brazos, impasible. ¿Perfil? ¿Y qué perfil sería ese, exactamente? Ella abrió la boca, pero no salió nada. No había justificación que pudiera reparar lo que había hecho. Entonces, Rafael respiró hondo y dijo, sin rodeos: «Estás despedida». La gerente abrió los ojos como platos. Intentó argumentar, pero Rafael ya había desviado la mirada hacia Elena, que observaba todo en silencio, pareciendo no creer lo que estaba sucediendo. «Elena, ¿verdad?», preguntó. La joven asintió, tensa. «Vi cómo intentaste ayudar a mi madre. Personas como tú deberían estar al mando. Si aceptas, a partir de hoy eres la nueva gerente de esta tienda». Hubo un segundo de completo silencio. Elena parpadeó, confundida. «¿Yo... gerente?» «Exacto. Porque una tienda de lujo de verdad no se hace solo de joyas caras, sino de respeto». Elena se llevó la mano a la boca, emocionada. La antigua gerente salió sin decir una palabra. Yo sonreí desde afuera. No porque alguien hubiera sido despedido, sino porque alguien que merecía una oportunidad finalmente la estaba recibiendo. Y porque ese día, algo más grande que un collar había sido valorado. Rafael salió de la tienda y vino directo hacia mí. Seguía serio, pero ahora sus ojos mostraban algo más que indignación. «Mamá, lo siento. Esto nunca debió haber pasado». Sonreí levemente, tocando su mano. «Hijo, no tienes que disculparte por el error de otros». Él suspiró, sacudiendo la cabeza. «Pero podría haberlo evitado. Podría haber entrenado mejor a los empleados, asegurado que todos fueran tratados con respeto». Puse mi mano sobre la suya, apretando con firmeza. No se puede cambiar el mundo todo de una vez, pero se puede empezar por lo que está a nuestro alcance. Y eso es lo que hiciste hoy. Él se quedó en silencio por un momento, absorbiendo mis palabras. Siempre ha sido así, ¿verdad? Nunca te dejas abatir. Reí suavemente. No es exactamente así. Claro que duele. Claro que molesta. Pero si respondemos al odio con odio, solo propagamos más de lo mismo. La verdadera fuerza está en cómo elegimos reaccionar.
Me miró de una manera diferente, como si estuviera viendo más que solo a su madre sentada allí, como si estuviera aprendiendo algo nuevo, incluso después de tanto tiempo. «Tienes razón», dijo finalmente, y supe que, de ahora en adelante, haría más que solo administrar un centro comercial. Comenzaría a transformarlo. Al día siguiente, volví al centro comercial, pero esta vez no para comprar nada. Entré en Reliquias Douradas y vi a Elena detrás del mostrador, aún un poco desconcertada con su nueva posición, pero llena de determinación. Cuando me vio, abrió una amplia sonrisa. «¡Doña Cecilia!», dijo acercándose a mí. No sé ni cómo agradecer. Tomé sus manos y moví la cabeza. «No necesitas agradecerme. Solo prométeme que harás de este lugar un espacio donde cualquier persona se sienta bienvenida». Asintió, con los ojos brillando. «Lo prometo». Mientras salía de la tienda, vi a Rafael parado más adelante, conversando con algunos empleados. Estaba hablando sobre nuevas reglas, capacitaciones y cambios en el centro comercial. Cuando me vio, sonrió y se acercó a mí. «He decidido que no basta con despedir a quienes cometen errores», dijo. «Quiero asegurarme de que todos aquí aprendan a tratar a los clientes con respeto». Crucé los brazos, fingiendo sorpresa. «¿De verdad? ¿Y de dónde salió esa idea tan inteligente?», se rió. «Creo que aprendí de alguien que conoce muy bien sobre dignidad». Tomé su brazo, sintiendo un orgullo que no cabía en mi pecho. El shopping Ciudad Dorada seguiría siendo un lugar de lujo, sí. Pero, a partir de ese día, sería un lujo que cualquier persona tendría el derecho de disfrutar. Y esa, para mí, era la mayor victoria. Y ese fue mi relato de hoy. Si tú también has pasado por algo similar y quieres que tu historia sea contada aquí en nuestro canal, déjanos tus comentarios y comparte tu perspectiva. Juntos podemos aprender y crecer con estas experiencias. Gracias por acompañar mi historia. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar ese like. Hasta la próxima.